tan interesante charla sobre un tema que nos acoge a todos. Así que solo darle las gracias a Sebastián y también quiero agradecer a don Eduardo Riadi, quien ha sido el promotor de esta idea de la iniciativa, muy bien organizada. Así que vaya para él mis saludos. Bueno, nosotros como universidad tenemos un rol en tiempos de crisis. Nuestra misión, como ustedes saben, es formar profesionales. Y estos profesionales lo intentamos formar con un espíritu crítico, con un espíritu de consulta, con un manto de duda constante hacia la realidad. Este espíritu crítico tenemos que hacerlo a través de que nuestros profesionales estén comprometidos con el desarrollo local y nacional. Nosotros queremos que nuestros profesionales tengan un compromiso con la realidad del país. Por eso, la Universidad Bolivariana se define como una universidad que está integrada a su entorno, que pertenece a su entorno, que es parte de ella. Es decir, que es un espacio abierto a la realidad local y su saber de la universidad se nutre de ella. Con esto quiero decir que nosotros como universidad, para poder formar a nuestros profesionales, debemos estar siempre presentes y escuchar lo que está pasando en la realidad. Don Horacio, creo que... ¿Aló? ¿Ahí sí? Ok, bueno, como estaba contando, la universidad está abierta a la realidad local y nosotros nos nutrimos de su entorno para poder formar a nuestros profesionales. Al nutrirnos de nuestro entorno tenemos que estar abiertos al saber, al conocimiento que hay. Y hoy día, ¿qué mejor que un experto con la calidad humana que tiene, como ha mencionado Catherine, nos pueda enseñar, ilustrar de lo que está pasando? De esta forma, la universidad aprende desde la realidad y puede transmitir este conocimiento a los profesionales. Este es el rol que tenemos. Nuevamente quiero agradecerles por su participación y darle la bienvenida a Sebastián. Muchas gracias. Que esté muy bien. Muchísimas gracias, don Horacio, por sus palabras. Quiero recordar dos cosas que son sumamente importantes para que el desarrollo de esta conferencia pueda ser exitoso. Primero, que los micrófonos puedan mantenerlos silenciados, así no se nos acopla el sonido y todos podemos escuchar sin ningún problema. Lo segundo es que en la sala existe un chat, allí pueden dejar sus consultas, sus dudas, sus comentarios, y al final de la conferencia el doctor Ugarte dejará unos minutitos para responder a aquellas consultas. El doctor Ugarte es médico cirujano de la Universidad de la Frontera, él tiene especialidad en medicina interna de la Universidad de Chile, es médico intensivista, actualmente es el jefe del Centro de Pacientes Críticos de la Clínica Indisa y director del programa de medicina intensiva de la Universidad Andrés Bello. Hoy tendremos el privilegio de escuchar el tema La mirada de un experto, cómo estamos tratando esta pandemia y los planes de contención aplicados. Doctor Ugarte, el auditorio es todo suyo, puede hacer uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, señor rector Horacio, por esta oportunidad. Muchas gracias, Catherine, por la introducción. Muchas gracias a todo el equipo, Riadi, por haber hecho el contacto. Y en los próximos minutos hablaremos un poquitito sobre cómo hemos intentado enfrentar esta pandemia y los planes de contención que se han aplicado. Permítanme compartirles esta pantalla y compartir así en los próximos minutos. Bueno, la verdad es que de dónde viene mi interés en trabajar en esta pandemia viene desde hace algún tiempo que empezamos a trabajar con la influenza A en el año 2009, que después de México el siguiente país que llega es en Chile.
Y en ese tiempo ya comenzamos a investigar, publicamos esto en el Journal of Critical Care Medicine y mostramos cómo la epidemia afectaba de manera muy intensa en nuestro país y cómo se fue siguiendo todo esto. Después seguimos trabajando lo que era las formas de manejar estos pacientes, una forma que utilizamos la ventilación oscilatoria de alta frecuencia. Después describimos las características clínicas y los desenlaces de estos pacientes en este Journal of Critical Care, junto a gente de otros países de América Latina y de España, con Andrés Esteban de la Torre. Mostramos las características después de lo que pasaba con los pacientes con influenza que siguieron apareciendo hasta 8 años después del primer brote. Hicimos un análisis de lo que ocurría en América Latina en esta publicación. Luego aparece la epidemia de Zika y juntamos antecedentes de lo que ocurría en diferentes países de América Latina, ¿no es cierto?, de México, Mesoamérica, Cuba, América del Sur, y con esto publicamos una información que demostramos que el virus era capaz de producir también un síndrome de Guillain-Barré y compromiso neurológico, y no solo microcefalia como se sabía hasta entonces. Cuando viene esta epidemia, rápidamente empezamos a trabajar en algunos modelos experimentales y ver si era posible utilizar un ventilador para 2 o más pacientes usando splitters. Y la verdad es que demostramos que era posible, pero no era seguro, que podíamos poner en riesgo la vida de 2 enfermos. Un ventilador salvaba a un enfermo, pero ponía en peligro cuando lo usábamos en más de 2. También me ha correspondido colaborar con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, recientemente con la OPS, la guía del cuidado crítico de pacientes con coronavirus. Ofrecimos también nuestra colaboración al Ministerio de Salud como sociedad científica y en el Colegio Médico de Chile, con otras sociedades científicas para colaborar en diferentes iniciativas. Y bueno, esta pandemia que comenzó en un lugar tan lejano fue llegando a Chile, llegaron los primeros pacientes. Los primeros pacientes era gente que venía ingresando desde sus vacaciones en el extranjero y que venían contagiados, y al comienzo nos pareció que podíamos controlarlo. Comienza la epidemia en Irán ustedes ven que en el país persa alguna gente usaba mascarilla, otros no. El propio ministro de Salud de Irán da una conferencia, ustedes ven tosiendo, cubriéndose con la mano, ¿ah? Y después este es el mismo ministro de Salud de Irán, y ya enfermo, contagiado. Los comienzos de la epidemia no fueron muy auspiciosos. En la hermana comunidad de Ecuador, en la provincia del Guayas, la enfermedad fue muy dura, golpeó muy duro, los hospitales cerraron sus puertas porque ya no podían seguir recibiendo pacientes, y hubo una gran cantidad de fallecidos y fallecidos que quedaban en las calles. También tuvimos que aprender a convivir con los efectos no sanitarios de la pandemia, como crisis de abastecimiento, como problemas económicos y sociales. Y poco a poco empieza a surgir la evidencia. Una de las primeras evidencias científicas proviene de China, de los CDC de China, que empiezan a demostrar esto, que fue una de las primeras cosas que vimos, y muchos de nosotros quizás la población quiso leer de manera optimista, y muchos especialistas quisieron leer esto de manera optimista, que decían que el 80% hacían una forma leve, un 15% una moderada y solo un 5% la forma crítica. Pero revisemos con un poquitito más de detalle, sin ser muy técnico, pero hablemoslo de manera que cualquier persona culta e inteligente lo pueda entender.
Ese 15% moderado, ¿qué tan moderado era? Hablamos de personas enfermas que tienen frecuencia respiratoria de 30 por minuto, 30 por minuto o más. Traten ustedes de respirar 30 veces por minuto y vean cuánto rato pueden resistir haciendo esto. Es como la idea de cruzar una piscina por debajo del agua y salir al otro lado de la piscina. Ustedes van a salir respirando 30 veces por minuto. Mi pregunta es cuánto tiempo pueden resistir en esas condiciones. Son pacientes con saturaciones de oxígeno muy bajas, con PAFI alterada, con más del 50% de sus pulmones con infiltrados que aparecen dentro de las primeras 24 o 48 horas. Entonces, aquí hubo una suerte de optimismo de parte de muchos especialistas que informaban al país y en otros países hablando de un 15% de moderado. Digamos la verdad, 80% que pueden estar en su casa, pero un 20% de enfermos graves, graves. 15% que pueden sobrevivir sin entrar a la UCI y un 5% que ingresa a la UCI y cuyo destino es variable, hasta un 50% de mortalidad. Así de grave era esto, pero los expertos no siempre lo hablaron con esa franqueza. Otra cosa interesante que aprendimos con esta epidemia fue la velocidad de la respuesta. Si ustedes comparan otro coronavirus que fue en el brote del 2002 y el 2003, ustedes vean cómo la respuesta internacional permitió identificar el virus, ¿no es cierto? Y en abril 16, esto había comenzado en noviembre, los científicos de la Organización Mundial de la Salud identifican un nuevo coronavirus. En este caso, que comienza en diciembre, vean ustedes como el 7 de enero, poco tiempo después, los científicos chinos ya habían identificado este nuevo coronavirus. ¿Por qué les muestro este paralelo? Porque entre el año 2002 y el 2019, ustedes vean cómo se ha desarrollado la capacidad científica y tecnológica en China en pocos años y cómo ellos ahora son capaces de identificar el genoma del virus y lo compartieron a todo el mundo. Esto habla que la segunda economía del mundo no es solo una economía productiva, sino que el desarrollo científico, tecnológico y también en el área de medicina queda evidente en esta sencilla diapositiva. Acostumbrémonos a pensar en que China no solo produce objetos baratos y de baja tecnología, sino que hoy en día está produciendo avances científicos también en el campo de la medicina. Ojo, este es un detalle para todos los que participamos del mundo científico y académico, que el conocimiento no solo pasa a ser exclusividad de Europa y de América del Norte, sino que hay otros centros en Oceanía, desde luego en Asia, muy pujante, y América Latina tiene que considerar qué rol va a jugar en esta distribución de la generación de nuevas ciencias. Otro de los elementos que se ha hablado es que esta es una enfermedad que afecta a los mayores y veíamos que los mayores de 80 años tenían una mortalidad del 14,8%, mientras grupos de menos edad tenían menos mortalidad. Y esto se repitió y se repitió hasta que empezamos a creer. Pero miremos los datos con mayor precisión. Vemos que había un 2,3% de mortalidad en el grupo en general. Y cuando vemos los casos de muerte, vemos que solo un 20% de los casos fatales eran mayores de 80 años, un 30% estaban entre 60 y 69 años, un 12% entre 50 y 59 y un 30% entre 70 y 79 años.
efectivamente hay un exceso de mortalidad en los mayores de 80, pero todos los adultos y todas las personas sobre 10 años tienen riesgo de morir por esta enfermedad. Esa es la cruda realidad que muchas veces se esconde detrás de las cifras. Y una buena noticia para la parte femenina de la humanidad es que las mujeres tienen menos riesgo de morir y los hombres tenemos más riesgo de morir. Los trabajadores de la salud se enferman más que el común de la población, pero tienen un poco menos riesgo de morir, pero efectivamente mueren. También aprendimos que la presencia de hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular o enfermedad respiratoria crónica se veía con más frecuencia en los pacientes que hacían la enfermedad. Sin embargo, olvidamos decir que el 74% de los enfermos no tenía ninguna comorbilidad. Al principio la gente decía, pero ¿y por qué se enfermó si no es hipertenso, no es diabético y es joven? Bueno, el 74% de las personas no tenían ninguna comorbilidad. Otra cosa interesante que aprendimos es que si miramos este gráfico puede parecer un poquito complicado, les pido paciencia para entenderlo, pero acá hay dos curvas. Y le llamo la atención sobre lo siguiente. En el momento que se produce la cuarentena en la ciudad de Wuhan, fíjese que en las barras amarillas, qué poquitos casos habían, 440 casos. Y solo con 440 casos en toda la ciudad, cerraron la ciudad. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando vemos en retrospectiva los casos según la fecha en que se contagiaron, vemos que uno es en el momento en que se diagnostica y otro es en el momento en que se contagia. Cuando se les pregunta a las personas que se les diagnosticó cuándo había sido el contagio, se descubre que en esa fecha que se cierra la ciudad con 440 casos, en realidad había 27 veces más gente contagiada en ese día que van a hacer su enfermedad 10 a 14 días después. Entonces, los números que vemos hoy de contagio son un reflejo de lo que ha estado ocurriendo 14 días antes. Otra cosa que aprendimos es que la mortalidad se relaciona con la circulación del virus. La provincia donde había una gran circulación de virus se moría más gente que en aquella que había poca circulación de virus. Entonces, vean la cantidad de casos en Hubei, más que en el resto de las provincias de China, pero ahí fue donde se concentraba la mortalidad. Es muy, muy diferente tener un brote en la región metropolitana, porque eso dispara la mortalidad, a que haya casos aislados. Eso cambia totalmente las posibilidades que ustedes tienen de sobrevivir. Y eso ocurre, por una parte, por la carga viral, pero por otro, por este concepto. Hay una determinada capacidad del sistema de salud para atender a los pacientes y cuando se produce un aumento inusitado del número de casos, como ha ocurrido en Chile, en China, en Italia, en España, en Estados Unidos, se puede sobrepasar la capacidad normal del sistema de salud y las medidas de atención no siempre serán tan óptimas y la mortalidad tiende a incrementarse. Vimos esta imagen que ahora para nosotros es muy familiar, una imagen de una pequeña sombra semitransparente en la periferia de los pulmones, que es el tipo de compromiso que inicia y luego va progresando hasta comprometer mayor cantidad
del tejido pulmonar en los pacientes. Y mucha gente creyó que esto se solucionaba con ventiladores mecánicos, que era su error. Esta no es una enfermedad que solo afecta a los pulmones, afecta toda la economía del paciente, afecta a los riñones, afecta en la circulación, afecta la coagulación, y la persona que se salva de la neumonía puede morir por un tromboembolismo pulmonar o por un sangrado. Otra de las cosas que vimos con esperanza es que la epidemia que comenzó en Wuhan y en la provincia de Hubei, en China, que sería como decir Talca en Chile, se logra contener y se detiene. Pero ¿por qué se detiene? ¿Se agotaron los susceptibles, como ocurre en la mayoría de la epidemia y la epidemia baja? Fíjense en el análisis matemático cuando miramos cuál era la curva epidémica y vean cómo se desaceleran los casos y esto se desplaza de la curva. En realidad, el cambio en la epidemia ocurrió en China no porque se hayan agotado los susceptibles, porque el 90% de la población seguía siendo susceptible, y ocurrió por efecto de la acción humana. Las medidas de contención, la cuarentena, el testeo masivo de la población, el aseo, las medidas de aislamiento, el uso masivo de mascarilla, el lavado de manos, fue lo que contuvo la epidemia en Wuhan y en China, y no que el virus, por alguna razón como el agotamiento de los susceptibles, simplemente abandonara el país. Este concepto es muy importante de entenderlo porque nos da un baño de realismo. Tenemos todos los hechos, la verdad es que ha habido gran cantidad de información en los medios de comunicación, pero vemos que esa información, la fuente de información, pasa a ser importante y hay una vuelta por un momento de la mirada hacia la ciencia y hacia la medicina. Volvemos a valorar la importancia de la ciencia, la importancia del dato exacto de la medicina y no solo la noticia espectacular. Y ocurre otra cosa, que esto no es solo un hecho, esta pandemia no es solo un hecho, es un acontecimiento. ¿Y por qué hago esta diferencia, ustedes dirán, entre acontecimiento y hecho? Es que un acontecimiento se distingue de un hecho porque no puede ser visto solo de una manera, admite más de un punto de vista. Y por otro lado, excede con mucho nuestra capacidad de interpretar lo que ocurre y va a cambiar la forma en que el mundo vive y la forma en que habitamos el mundo inexorablemente. Es un acontecimiento que remece todas las estructuras. Pero no solo es un acontecimiento, sino que es un dilema. ¿Y a qué me refiero cuando digo que es un dilema? Porque es un hecho inevitable, es un hecho trágico y es un hecho moralmente irresoluble, que nos expone a situaciones que nos generan conflicto moral, que nos generan situaciones difíciles de resolver, ¿no es cierto?, y de naturaleza trágica. Esto es entonces un acontecimiento y es un dilema. ¿Qué pasará post pandemia? La verdad es que diversos intelectuales se han planteado diversos acercamientos a la forma como las sociedades van a responder a esta pandemia. Sisek, ¿no es cierto?, ha planteado cómo esta amenaza global dará lugar a una solidaridad global como una forma más eficiente de responder a esta pandemia. Y él, desde una mirada, desde luego, con un sesgo bastante radical en una postura de izquierda,
plantea que esto es como en la película de Tarantino, como un golpe de los 5 puntos que destruirá el sistema capitalista. Por otro lado, Chul Han en Corea del Sur plantea que nada de eso sucederá, sino que por el contrario se va a solidificar el sistema capitalista mezclado con ciertas dosis de autoritarismo, y China va a poder exportar su estado policial al resto del mundo, conjugando una mezcla, ¿no es cierto?, de capitalismo occidental con autoritarismo como la mejor forma de enfrentar a estas situaciones, y por lo tanto ve un enfoque no tan optimista de cómo evolucionará la sociedad post-pandemia. François Macron plantea una frase que es digna de pensar, que dice que lo que ha revelado esta pandemia es que la salud gratuita, nuestro estado de bienestar, no son costos o cargas, sino bienes preciosos, y que este tipo de bienes y servicios tiene que estar fuera de las leyes del mercado. ¿En qué sentido? La verdad es que uno, como individuo, puede tener la mejor previsión, atenderse en una clínica con pasillos muy lustrosos, con muebles muy bonitos, con personal muy atento, pero si se enferma nuestro vecino o se enferma alguien con quien tuvimos contacto, podemos también enfermarnos nosotros y morir. La hija de un connotado empresario europeo decía: mi padre fue muy exitoso en la vida, llegó a tener una gran fortuna, pero murió necesitando algo que es gratis: aire. Todos estamos expuestos independientemente de lo exitosos que hayamos sido en nuestra vida o de lo favorecidos que hayamos sido por la lotería de la vida. Y esto se ha visto en todo el mundo y todos estamos expuestos por igual. Boris Johnson, quien planteaba una visión de favorecer el contagio en la comunidad y que el sólido sistema de salud de la Gran Bretaña iba a poder enfrentar la pandemia, terminó pagando el costo de su enfoque y terminó hospitalizado con coronavirus y bastante grave. Él estuvo en el hospital St. Thomas y utilizando el sistema público de salud del Reino Unido y revalorizando la importancia del sistema público de salud como una herramienta clave para enfrentar la pandemia. Él, que es del sector más conservador de la política inglesa, revaloriza la salud pública y se da cuenta que las medidas de prevención, las vacunaciones, las atenciones sanitarias de atención primaria están todas radicadas en el sistema público y su vida fue salvada en el sistema público. Es una de las lecciones que nos dejó esta pandemia, y que en el caso de Chile el sistema público y privado se unieron para actuar como una sola red de atención a los pacientes. ¿Dejará esto lecciones para el futuro? Está por ver. Uno de los puntos que ha sido fuertemente golpeado con esta pandemia es comprender la necesidad intransable de que la atención sea humana y comprometida con los pacientes. La verdad es que los pacientes enferman y no siempre han podido ser acompañados con la familia. ¿Cómo garantizar esto cuando el riesgo de contagio es importante y cuando la enfermedad afecta a todo el núcleo familiar y no solo el enfermo que está en una UCI, sino el que está en casa
familiar también está contagiado y debe hacer cuarentena. A los pacientes se les debe tener dormidos todo el tiempo o se les puede permitir estar despiertos e irse recuperando gradualmente, o van a estar como anestesiados varias semanas y después despertar. Son algunos de los dilemas que también tienen connotaciones humanas, o incluso con bloqueo neuromuscular, paralizado, sin signos de vida, salvo por los monitores que indican que aún están vivos. Esto, el acompañar a la persona en el momento de su muerte, se ha visto muy afectado, muy dificultado en tiempos de coronavirus, y el contacto con la familia se ha hecho a través de una tablet, de un teléfono celular o de un familiar con elementos de protección mirando a su familiar a veces a través de un vidrio. Esa es la realidad que hemos vivido. Además, los días tienen días, pero también tienen noches, y nosotros somos seres biológicos que estamos programados para actuar de día, pero debemos cuidar de enfermos tanto en el día como en la noche, a pesar de que nuestra biología no está hecha para eso. Y eso significa dilema. ¿Quién cuida a los que cuida? ¿Cuántos cientos de funcionarios en cada hospital se han enfermado, se han contagiado? ¿Quién los cuida de que se enfermen? ¿Y quién los cuida para que estén en buenas condiciones para enfrentar la enfermedad? ¿Cómo evitamos el agotamiento de estos trabajadores de la salud y cómo le damos las condiciones para que puedan descansar adecuadamente? Uno de los dilemas que hemos enfrentado por muchos años, pero en condiciones de pandemia aún más fuertes, es cómo humanizar los cuidados intensivos y agregarle una H de humana a la unidad de cuidados intensivos. Y humanizar es un poco provocativo, porque uno humaniza algo que no es humano. A veces la medicina, y esta medicina tecnológica con tantos equipos, puede perder su naturaleza profundamente humana, y esto es una expresión que yo hago un poco provocativa, de decir que necesitamos humanizar los cuidados intensivos. En Chile se integraron la red pública y privada para multiplicar las camas y multiplicar los ventiladores, y esta es una lección que quizás a futuro debemos considerar. Otra lección que aprendimos es que en la primera parte de la pandemia se tuvo una respuesta más hospital-céntrica, y la mayor capacidad de consultorios, policlínicos, en fin, de capacidad de atención, está en la base, está en los centros de salud comunitarios, que no se les dio tanta importancia en el primer momento y que después descubrimos con preocupación que en realidad, si no le dábamos participación importantísima a la atención primaria, como ha planteado el nuevo ministro, estamos perdiendo el punto más clave en la prevención, en el diagnóstico precoz, en la trazabilidad de los contactos y el aislamiento. Chile tuvo un momento especialmente duro cuando la epidemia golpea la región metropolitana y los números han empezado a descender. Los números acumulados obviamente siguen subiendo, pero en términos de incidencia diaria esto ha ido disminuyendo y nos hemos ido quedando estacionados en torno a 2.000 casos nuevos al día. No ha continuado disminuyendo tan rápido como hubiéramos querido, pero es la situación que enfrentamos. Si vemos la fecha de inicio de los primeros síntomas y la fecha de notificación, esa es la situación al día de hoy. Y ha cambiado porque la enfermedad se fue desplazando del extremo sur hacia la zona
sur del país, luego a la región metropolitana, y ahora golpea más fuerte en el norte del país y también en la zona de Coquimbo, La Serena y Puerto Montt. Se ha ideado un plan paso a paso para ir pasando de la cuarentena más estricta hacia una transición, luego a una preparación para luego pasar a una apertura inicial y finalmente a una apertura avanzada. Nunca se volverá a la antigua forma de convivir mientras no tengamos una vacuna, pero se han planteado etapas de desconfinamiento. ¿En qué momento aplicar ese desconfinamiento? La verdad es que los especialistas hemos tenido diferentes posiciones, pero por lo menos hay una carta de navegación que busca que esto se haga de manera gradual, ojalá no precipitada, para que no ocurran nuevos rebrotes o nuevas olas de enfermedad. Y tenemos que ampliar la visión, porque estamos esperanzados que en algún momento llegue la vacuna y que nuestra vida vuelva a ser como antes, pero la verdad es que esa vacuna podría tardar o podría no ser tan efectiva como quisiéramos. Entonces hay que seguir investigando y buscando otras alternativas. Por ejemplo, no hay vacuna contra el VIH, pero hemos logrado conjugar la amenaza del VIH con terapias, con antivirales que no son perfectos, pero asociando varios imperfectos logramos controlar la enfermedad. Pareciera que mientras algunos grupos se concentran en desarrollar vacunas, otros grupos deberían investigar terapias antivirales que, aunque no sean efectivas, quizás asociándolas, pudiéramos de alguna manera remediar lo que hicimos con el VIH. La comunidad científica no puede sentarse a esperar a que esto se solucione solo o que apostar todas sus fichas a que la vacuna va a ser efectiva. Hay que continuar haciendo el trabajo. Hay que acentuar la detección, la trazabilidad y el aislamiento, palabras que en el último mes han estado muy en la agenda, pero que hace unos meses no eran tan enfatizadas. No hay que ponerse dogmático, que hay que buscar alternativas de tratamiento, no dejarlo todo a la quimera de una vacuna que podría llegar tarde o no funcionar por tanto tiempo como quisiéramos, y habría que estar revacunando millones de personas todos los años. Por ejemplo, en la atención primaria, hay que no solo mirar a los pacientes, sino que detectar qué pasa con su contenido de oxígeno y con su saturación, porque se ha descrito un fenómeno que es la hipoxemia feliz. Los pacientes están hipoxémicos, pero no lo notan. Entonces, si no medimos la saturación en cada consultorio, en cada residencia sanitaria, la verdad es que los pacientes van a llegar tarde a los hospitales. Y también tenemos que ensayar tratamientos precoces en la residencia sanitaria y en la atención primaria para evitar que la enfermedad cause trombosis, cause inflamación y cause daño directo. Se han ensayado tratamientos en otros países. Chile ha sido un poco reluctante a probar tratamientos en atención primaria, pero científicamente deberían hacerse estudios que demuestren si combinaciones de terapia logran reducir la carga de enfermedad o no. Pero lo científico no es negarse a priori, sino estudiarlo y demostrar si sirve o no sirve. Punto. Así se hace ciencia. Por ejemplo, se han probado cosas como usar dexametasona y efectivamente la dexametasona reduce la cantidad de muertes cuando se usa en dosis muy bajitas
al comienzo de la insuficiencia respiratoria. Pero también en Chile muchos pacientes están recibiendo ECMO en circunstancias que todos los estudios que tenemos sobre esta terapia tan costosa no han conseguido demostrar la efectividad del ECMO venominoso en disminuir la mortalidad o aumentar las posibilidades de sobrevida de los enfermos. Sin embargo, eso se está haciendo en Chile a pesar de que no hay evidencia. También se ha utilizado el manejo del distrés respiratorio agudo en circunstancias que este cuadro no es un distrés respiratorio agudo. Son estas paradojas de las comunidades científicas que hay cosas que se ponen de moda sin ninguna evidencia y se hacen, y otras cosas que no se han puesto de moda y que tampoco tienen evidencia, ni siquiera se prueban. La verdad es que el dogmatismo también afecta a la ciencia y la heurística de la ciencia es interesante porque los preconceptos también afectan a las comunidades científicas. Por ejemplo, en Chile se ha probado mucho de ventilar al modelo del distrés y vean cómo hay publicaciones científicas actuales que advierten, ojo, esto no es un distrés típico. Un conocido, quizá el mayor experto mundial o uno de los dos mayores expertos mundiales en ventilación mecánica, Guillaume Marini de Minnesota, que ha dicho que estos son como este cuento indio donde unos hindúes ciegos tocan un elefante y si uno lo toca por la trompa describe un animal muy diferente que otro que lo toca por el cuerpo o aquel que lo toca por la cola. Todos están diciendo la verdad, todos están describiendo al mismo animal, pero depende qué parte del animal, qué parte del elefante están conociendo. Entonces, esta paradoja del elefante dice que hay pacientes que hacen un distrés respiratorio, pero hay otros que hacen una neumonía vírica y el manejo debe ser muy, muy diferente e individualizado y no sirve una receta de cocina, sino que necesitamos médicos muy bien preparados para manejar estos pacientes que son muy, muy complejos. Y en este esfuerzo por tratar a estos pacientes, la verdad es que también hemos perdido a algunos de nuestros médicos mejores preparados, ¿no es cierto? Como el doctor Juan Carlos Carvajal, un eminente respirólogo, o el doctor Solar, y que dieron su vida en este esfuerzo de atender a los pacientes. Pero bueno, tenemos que estar ahí donde están los enfermos, donde nos necesitan, y esa es nuestra responsabilidad. Una pandemia como esta ocurre una vez cada 100 años, y si cuando ocurre no estamos donde debemos estar, bueno, no sé para qué servimos como médicos. Pero estos grandes hombres, sus nombres los llevaremos siempre en nuestros corazones. Muchas gracias por su atención, muchas gracias, señor rector, y muchas gracias a la comunidad universitaria por darme esta oportunidad y compartirle esta experiencia y estas reflexiones sobre la pandemia. Doctor Ugarte, muchísimas gracias. La verdad es que escucharle y escuchar la mirada de un experto, tal como decía el título de su conferencia, realmente es muy gratificante. Nos hace ver también esta pandemia desde otra perspectiva. Doctor, tenemos varias preguntas en el chat. ¿Le parece si respondemos algunas? Perfecto. Perfecto. Entonces, Ana Díaz pregunta, dice, buenas tardes, doctor. Mi consulta es referente al regreso a clases. Según su experiencia, ¿considera usted que volvamos a tener clases presenciales de aquí a septiembre? Bueno, hay diferentes tipos de clases. Están las clases universitarias, de pregrado, posgrado, están las clases de la comunidad escolar. En lo referente a la comunidad escolar,
yo creo que se ha adquirido una cierta experiencia con las clases a distancia en el primer semestre y probablemente el segundo semestre debiera continuar de la misma manera, por lo menos hasta que la sombra del invierno haya pasado, haya otras condiciones climáticas y las condiciones de circulación del virus se puedan reevaluar. Yo no pensaría por ningún motivo abrir las clases antes de octubre o noviembre, eso está fuera de discusión. Intentar hacerlo antes creo que nos haría pagar un precio muy caro. Algunos conceptos. Los niños, pensábamos que como los niños menores de 10 años se mueren menos, se contagiaban menos. No, se contagian bastante, pero son contagiosos. Entonces, aunque no hagan la enfermedad, tienen en su nariz, en su rinofarinx, la misma cantidad de virus, que eso es un descubrimiento que hemos hecho en estos meses, la misma cantidad de virus que los adultos. Hacen menos síntomas, los menores de 10 años pueden hacer el PIMS, que es un cuadro grave, ya lo hemos visto, pero son contagiosos porque tienen la misma cantidad de virus que los adultos. Entonces, mandar a los niños al colegio, que se reúnan 40 alumnos en una clase, imposible. Dividir los cursos en cursos de 20 con 1 metro de distancia, ok, pero en salas que tienen que estar ventiladas. ¿Cómo las vamos a ventilar en pleno invierno sin que se nos congelen los niños? Es un problema. Después, ¿qué haces con la otra mitad de los niños? ¿Dónde los metes? ¿Tenemos suficientes salas para dividirlo en 2 salas? La recomendación que se está haciendo en Europa es hacer clase al aire libre. Hacer clase al aire libre en agosto va a terminar con todos los niños con neumonía. Entonces, planteable sí, pero será en noviembre, ¿no? Entonces, es una real paradoja y por fines prácticos, Chile tiene diferentes situaciones en diferentes lugares del país, pero probablemente en los lugares más fríos, más densamente poblados, para muchos resulte más práctico asumir que este año no va a ser con clases presenciales y quizá en algunos lugares que tienen menos circulación de virus se puede hacer. En la comunidad universitaria de pregrado y de posgrado hay que evaluar en algunas actividades de posgrado, se pueden retomar las actividades en actividades que son presenciales con menor cantidad de gente, en salas ventiladas o en actividades laborales de los estudiantes de posgrado. En el pregrado, la verdad es que todavía no es el momento, pero podría llegar a serlo, pero hay que cumplir con todas estas condiciones, evitar los sitios cerrados, evitar aquellos ambientes que no tienen circulación de aire, evitar las aglomeraciones. Eso significa que la cantidad de metros cuadrados que hay que disponer son mucho más que los estándares. Esto debería cambiar nuestro requerimiento y piensen como la tuberculosis cambió la arquitectura. La arquitectura después de la tuberculosis fue diferente a antes. Las ventanas se agrandaron y la luz entró a las casas mucho más después de la tuberculosis. El diseño de los espacios de clase post pandemia debería ser otro. No estamos seguros si vamos a tener una vacuna luego, pero digamos, primer semestre con clases presenciales está perdido, segundo semestre, quién sabe, muy al final se pueden tener clases lectivas y con todas las precauciones, pero asegurarse de que el nivel de circulación de virus esté por debajo del 5% y hacer todas las medidas como programaciones inversas, tener la mitad del curso lunes, miércoles y viernes, la otra mitad martes y jueves e ir alternando con clases a distancia.
Sería la única forma de pensarlo, y cuando ya esté bastante mejor el clima que permita ventilar sala, cosa que ahora en este tiempo es un poco más difícil. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta. Dice Karina Espinosa, nos comenta, estuve contagiada en mayo y hasta la fecha aún no recupero el olfato y el gusto. ¿Eso es normal? ¿Cuánto se demora en volver estos sentidos? La verdad es que es una muy buena pregunta, Karina, y lo que ocurre es que el olfato se pierde no por inflamación de la mucosa nasal, sino por una pérdida de los quimiorreceptores nerviosos que comunican a través de una pequeña lámina con perforaciones, la lámina cribosa, con el sistema nervioso central. En el fondo son terminales nerviosos, quimiorreceptores nerviosos. Esto se destruye y no sabemos si realmente se pueden regenerar o puede que no se regeneren. La verdad es que sabemos que la duración de esa pérdida del olfato, cuando se pierden muchos receptores, es muy lenta y podría no recuperarse. Como llevamos 7 meses de enfermedad recién en la faz de la Tierra, todavía no ha pasado suficiente tiempo para tener alguna respuesta sobre la evolución más tardía de la enfermedad, y con humildad tenemos que esperar tiempo para tener la respuesta correcta. Muchísimas gracias. Otra consulta. Jessica Rivera dice, buenas tardes, doctor, es un honor estar en su videoconferencia. La consulta es, indicó que el virus no solo ataca los pulmones, puede también atacar otros órganos internos como el hígado u otros. ¿Quiere decir que el paciente tendrá patologías de por vida? Bueno, una de las cosas que produce, por ejemplo, es que forma pequeños o grandes trombos. Y algunos de esos trombos pueden estar en la circulación del cerebro y provocar un infarto cerebral. Si una persona tiene un infarto cerebral, puede morir o puede recuperarse, y si se recupera puede quedar con más daño o con menos daño. Eso es una realidad. En la afectación del pulmón, algunas personas que han estado en ventilación mecánica muy grave hacen fibrosis. Los médicos tratamos de combatir esa fibrosis dando precozmente corticoides, colchicina y otra serie de tratamientos que no sabemos qué tan efectivos sean. En algunos casos logramos que retroceda, pero otros casos han sido tan severos que países que ya tuvieron la epidemia antes que nosotros, como China o Italia, han recurrido al trasplante pulmonar para reemplazar pulmones que han quedado muy duros y muy difíciles de ventilar. Ustedes entenderán que con la dificultad que hay de trasplante, no es una terapia para muchos pacientes, sino para unos muy pocos pacientes que puedan recibirlo y quedan tomando inmunosupresores por el resto de su vida. También hay pacientes que hacen falla renal, que los dializamos. ¿Cuánto tiempo van a necesitar diálisis? Algunos solo por un tiempo y después se recuperan, pero algunos también van a quedar en diálisis en forma definitiva, suponemos. Entonces, es una enfermedad que no es solo tener ventiladores y ya está, es un poquitito más compleja de lo que a veces incluso personas expertas parecen entender. Gracias, doctor. Le comento que la conferencia ha sido transmitida por Facebook Live de nuestra universidad y también de una página Somos Lota al Mundo acá de la 8ª región. Y a través de estas redes sociales también nos están haciendo preguntas. Una de ellas dice, doctor, estuve en cuarentena en una residencia sanitaria. ¿Qué opina usted que se realice el test de COVID-19 para ingresar a la residencia, pero no para salir cuando dan el alta?
No, eso, fíjate, tiene una razón científica. Lo que ocurre es que el test lo que hace, la reacción de cadena de polimerasa en tiempo real, toma elementos genéticos del virus y los multiplica, es una termocicladora, y cuando hay una cantidad, detecta que estaba presente ese material viral. La verdad es que el problema que tiene es que si la muestra no es buena, no lo identifica. Entonces hay un 30% más o menos de los test que son negativos. Problema al comienzo de la enfermedad, que usted puede ir, le toman una muestra, la muestra sale negativa y usted tiene algo muy parecido al coronavirus, con cola de león, con cuerpo de león, con cabeza de león, pero que el test es negativo y le dicen no es león. Bueno, la noticia es que en un 30% de los casos era león, pero que el test no lo logra identificar. No sé si me explico, tratando de explicarlo en un lenguaje coloquial. Ese es un problema. El otro problema es al final de la enfermedad, que usted ya se recuperó, ya está muy bien, está bien recuperado, le colocan una tórula, le toman una muestra y, hombre, sale positivo. ¿Qué significa eso? Ahí empiezan los dolores de cabeza, porque bastan fragmentos del virus, no virus con capacidad de reproducirse, sino fragmentos del virus para que salga positivo. En general, que consideramos que la mayoría de los pacientes, cuando ya se han recuperado, no tienen ningún síntoma, ninguno, 14 días después ya no son contagiosos. Si aparece una partícula viral, un fragmento, incluso que pudiera ser detectable con una PCR, no significa que está enfermo, desde luego, pero tampoco significa que es contagioso, porque al hacer cultivos de eso, los cultivos no desarrollan el virus. Por lo tanto, el test de salida para dar el alta no es una práctica recomendada por todo esto que explicaba. Clarísimo, doctor. La última pregunta ya en honor al tiempo. Dice, buenas tardes, doctor. De acuerdo a su experiencia, de todos los factores predisponentes o existentes que aumentan la gravedad de la patología por COVID en las personas, ¿cuál cree usted que son los más importantes? Que aumentan el riesgo. Sí. Claro. Bueno, está claro que primero hay un tema que no tiene mucha solución. Ser hombre aumenta el riesgo de hacer la enfermedad grave. El 60% de nuestros enfermos graves son hombres, un 30% son mujeres. Bueno, cosa que no tiene mucha solución. Si usted ya es hombre, bueno, no tiene mucho que hacer. ¿Ah? Alguna vez le tenía que tocar el lado bueno a las mujeres y esta es una de ellas. Las mujeres enferman tanto como los hombres, igual, no hay diferencia. Pero los hombres tenemos más receptores de la enzima convertidora de la angiotensina en nuestras mucosas, que es la puerta, la cerradura que el virus tiene la llave para abrir y nos enfermamos más. Ese es un primer tema. Segundo elemento, si usted es hipertenso o es diabético o tiene una enfermedad pulmonar crónica, tiene más riesgo de hacer la enfermedad. Cuarto elemento, si usted tiene contenido de vitamina D bajo porque ha estado encerrado, le suena conocido esto de estar encerrado, no ha tomado nada de luz solar. Me están dictando una cátedra. El famosísimo doctor Ugarte. Le baja sus posibilidades de defensa. Entonces, elementos nutricionales como mantener una alimentación variada con bastante fruta y verdura y exponerse al sol también es un elemento protector.
un detalle peligroso. Hablo de alimentación variada y rica en frutas y verduras, o sea, estar cerca de la frutera, cerca de las ensaladas, pero lejos del refrigerador. Yo sé que es tentador, que es un mueble que nos encanta visitar, pero hay que estar lejos del refrigerador porque la obesidad nos juega en contra. Las personas obesas tienen una peor respuesta frente a la enfermedad. Entonces, coma saludable. Si usted es hipertenso, usted dice, ya estoy perdido porque ya soy hipertenso, ¿qué puedo hacer? Bueno, esté en tratamiento. Hay un interesante estudio que demuestra que los pacientes hipertensos hacen una peor forma de la enfermedad, pero si usted recibe su tratamiento y está en control, va a evolucionar solo en un 25% de los casos con la enfermedad grave y en la gran mayoría de los casos con enfermedad leve a moderada. Entonces es muy importante que las personas hipertensas, diabéticas, personas con enfermedades pulmonares crónicas estén en tratamiento porque ese tratamiento disminuye la gravedad de la enfermedad. Muchas gracias, doctor Ugarte. Insisto que ver la visión de un experto cambia absolutamente la forma de ver esta pandemia que nos ha afectado a todos de una u otra manera. Don Horacio, nuestro rector, está por allí. Me gustaría cederle la palabra. Aquí estoy, gracias, Catherine. Doctor Ugarte, Sebastián, ¿qué puedo decir? Muchas gracias a nombre de la universidad. Ha sido una exposición muy clara, muy amena. Los gráficos, los números son indesmentibles, pero al final es la cultura humana, es nuestro comportamiento, el mejor remedio para la enfermedad, el autocuidado, la distancia social, una vida sana. Pero en todo caso, como digo, para la universidad es muy importante haberte escuchado, Sebastián, nos nutre de mayor conocimiento y podemos transmitir todo esto que estamos viendo, apreciando hoy día a nuestros estudiantes para, como digo, formar a profesionales íntegros que interactúen con el medio ambiente y muy técnicos y profesionales en su profesión. Muchas gracias, Sebastián, a todos ustedes, a todos los que nos han acompañado. Catherine, por ser la moderadora. Muy bien, Catherine, te felicito. Bueno, y los invito a mantenerse con estas charlas que estamos haciendo. Qué mejor que haber partido con el doctor Ugarte en tan interesante tema. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector. La verdad, reitero a nombre de la Universidad Bolivariana las palabras de nuestro rector, de agradecimiento al doctor Ugarte. Ha sido un honor tenerlo, doctor, en esta audiencia. Esperamos no sea la primera vez y más adelante también podamos tenerlo. No sabemos si en forma online o presencial, si esta pandemia nos lo permite. A todos. No, dígame, doctor. perdón, solo darle las gracias, Catherine, gracias al señor rector y gracias a todos ustedes por esta oportunidad, por haber podido compartir académicamente y que la comunidad académica haya recibido además al rey Huachaca, que esto es una curiosidad. Muchas felicidades, tiene toda la razón, con gran alto porcentaje además de votos, usted fue electo, ¿cierto?, el rey Huachaca de este año, así que tenemos también acá a una persona con un rango ya superior, de rey. Felicidades, doctor. Eso además ratifica el sello humano que usted tiene y que a nosotros como universidad nos identifica mucho, porque somos una universidad a escala humana. Muchísimas gracias. A todos los asistentes, a todos los participantes de esta conferencia y de todo este ciclo de conferencias, los invitamos a ser parte de esta comunidad llamada Universidad Bolivariana, a seguirnos a través de las redes sociales, de Instagram, Facebook, la página de YouTube también que tenemos. Les dejamos cordialmente invitados a una próxima conferencia que se va a realizar la próxima semana, que tiene que ver con trabajo a distancia en tiempos de pandemia. Para todos ustedes, un gran saludo, tengan ustedes muy buenas tardes, esperamos vernos en otra instancia. Que estén bien, hasta luego.
hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, doctor. Saludos a todos. Gracias. Chao. Chao, doctor. Felicitaciones. Gracias, chao. Gracias, doctor. Gracias, Eduardo Riadi, por la invitación. Muchas gracias, doctor. Gracias, Eduardo. gracias. Chao. Gracias por la información entregada. Gracias, gracias. Chao. Gracias, doctor. Gracias. Chao. Buena conferencia. Muchas gracias. Gracias, Catherine. Sí, doctor, hasta luego. Gracias, Catherine. Adiós. Don Carlos. Un gran abrazo para usted, don Carlos. Gracias, gracias, señor rector. Gracias. Don Gabriel. Sí, gracias. Muy interesante, gracias. Gracias. Muy interesante. Gracias a Chao. todos por participar. Gracias, Adiós. Greta. Muchas gracias Buen fin por la de semana. invitación, rector Ríos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor.